A las 7:10 de la noche comienza su programa Encuentro Cósmico. Laboraremos para todos ustedes, como todos los domingos, detrás en la consola. Hoy tenemos al gran Henry Rangel en la asistencia de producción, Belkis Castellanos, y yo soy Manuel Enrique Pestano en la producción y conducción de este espacio. Y por Capital, indudablemente, la emisora que hace gustar la M otra vez. Y esto es publicidad. Trae Reinaldo, te invita a escuchar Encuentro Cósmico. Y les recuerda que cuenta con una gran gama de ropas y accesorios para caballeros. Si no encuentra lo que busca, pasa por Reinaldo. No pierda su tiempo. Reinaldo en el Unicentro El Marqués, a nivel de la avenida Francisco de Miranda. Reinaldo te viste al alcance de tu bolsillo. Amigo Henry, quítame la cortinita, que no me gustan las cortinas. Bien, entonces yo voy a comenzar el día de hoy saludándolos, como siempre, dándoles la bienvenida a su programa Encuentro Cósmico. Pero voy a comenzar anunciando o promocionando el programa que vamos a tener el domingo que viene. Domingo 30 de junio, último domingo del mes y último día del mes. Donde indudablemente, como siempre, vamos a dar las letras positivas y negativas del mes. Pero también vamos a hablar del eclipse de sol que vamos a tener el 2 de julio. Eclipse de sol por demás importantísimo para nosotros los venezolanos, ya que es un eclipse que no solamente va a tocar el sol de Venezuela, sino que también va a tocar la luna de Venezuela. Entonces, cuando un eclipse toca una de las dos luminarias, es importantísimo. Cuando toca las dos, bueno, es doblemente importante. Entonces, no se pierdan por nada del mundo el programa de la semana que viene. Esperemos no tener ningún problema a nivel de electricidad, etcétera, etcétera, a nivel técnico y todo eso, ¿no? Entonces, corran la voz, las personas que por alguna circunstancia hoy no puedan oír el programa, porque ese programa en la semana que viene va a estar extraordinariamente bueno. Bueno, el segundo punto es recordarles a todos ustedes que tenemos dos tipos de consultas. Tenemos la consulta que yo llamo larga, completa, que consiste en el estudio astrológico, y luego del estudio astrológico hago siempre un repaso con el tarot. Ese sistema para mí ha sido, bueno, excelente. Por lo menos lo que dicen ustedes, mis consultantes y mis oyentes, ¿no? Esas consultas son todas grabadas. La idea es que usted se traiga un pendrive y se lleven su consulta, porque hay bastante información. Puede ser privada, personalizada, aquí en mi consultorio. Puede ser vía WhatsApp, puede ser vía correo, o puede ser simplemente vía correo. Hay mucha gente que solamente hacen algunas preguntas y se le envía la consulta completa. Pero también tenemos una segunda opción, que es lo que yo llamo media consulta, que consiste en 3 preguntas básicas que ustedes hagan, importantes, y se verifican, igual como si fuera una consulta completa, se verifican a través de
la carta natal de la persona, y también se verifican a través del tarot. Esa les envío yo una grabación por WhatsApp. Las respuestas se les envío por WhatsApp y no son personalizadas, son exclusivamente vía WhatsApp o vía correo. Todo depende cómo esté el internet. Ahorita por lo menos saludando a todos mis amigos por Instagram que se están incorporando en este momento. Esperemos que el internet nos aguante. La semana pasada entró en pausa y ni siquiera me montó la grabación. Estamos solucionando lo del internet. Realmente yo lo había solucionado entre comillas, porque me había comprado un router de esto para tener internet por chip de datos, pero lamentablemente el router me salió malo. Este router fue comprado en el exterior y me lo van a reponer. Se ha demorado un poco la reposición, pero lo vamos a solucionar para estos casos precisamente de emergencia. Tratar en lo posible de que podamos montar uno de los programas. No he podido montar los programas porque se cae el internet, y después que se cae el internet, pues sencillamente se pierde todo el material que se ha montado. Y yo tengo dos tipos de internet, tengo Inter y tengo AVA. El AVA desde el apagón no funciona. La velocidad no llega ni a un mega. Y el que tengo bajito de Inter es de 2 megas, que funciona con los 2 megas bastante bien, pero últimamente no ha sido tan bueno. Y no he aumentado la cantidad de megas en el Inter porque yo le tengo miedo a Inter. Recuerden que tuve 6 meses sin Inter, y ese es el detalle, pues que ni siquiera le permiten a uno la nota de crédito en el caso que uno se quede sin internet. Tuve 6 meses, estuve solicitando mi nota de crédito y jamás me respondieron, jamás. Entonces, y es costoso, es pagar un servicio costoso, donde el servicio técnico no es bueno. Bueno, es un problema. Entonces, estoy tratando de solucionarlo por ahí, pero hay que esperar un poquito, de tal manera de que se pueda solucionar lo del internet. Vamos a ver cómo nos va con el router, con el chip de datos que lo compré. Incluso lo tengo chip de datos y no lo he usado. Les recuerdo sus mensajes de texto a través del 0424-234-7884. Mensajes de texto a través del 0424-234-7884. Recuerden colocar su nombre y su apellido y el lugar de a donde escriben. Importantísimo, porque nos lo exige la ley. Por otro lado, para las consultas o para información de las consultas, la inversión, cuánto es, etcétera, etcétera, o solicitar consultas, es a través del teléfono de siempre, el 0426-812-8545. En caso de que no se puedan comunicar por el 0426-812-8545, tengo un segundo teléfono de emergencia, que es el 0412-399-6104. 0412-399-6104. Ahí pueden dejar un mensaje de texto o un WhatsApp y yo le devuelvo la llamada con mucho gusto, o le respondo la pregunta por cualquiera de los dos sistemas que tenemos a nivel de ese teléfono. Bueno, hoy yo tenía un dilema, porque la idea hoy era hacer un programa que no fuera astrológico, un programa básicamente de orientación. Entonces, cuando veo las fechas, digo, oye, tenemos las letras del mes, tenemos el eclipse, que es importantísimo hablar de ese eclipse. Y
¿qué hago? ¿Doy las letras del mes hoy? ¿Dejo el programa de la intuición para después, para julio? Bueno, total que Belkis y yo decidimos hacer hoy el programa de la intuición, que es el programa de la orientación. Ya le voy a indicar cuál es el programa de hoy. Y la semana que viene vamos con las letras del mes y el eclipse. Información importantísima. Incluso el horóscopo de la semana que viene va a estar basado en el eclipse. Un eclipse cardinal, importantísimo. Por eso vayan regando la voz, que no se pierdan el programa de la semana que viene. Es bien, bien importante. Bueno, como les comenté, hoy vamos a hablar de la intuición. ¿Qué es la intuición? Lo que yo llamo la voz del alma. La intuición yo la llamo la voz del alma. Yo le voy a dar una definición que conseguí de intuición que me parece bien, bien acorde con lo que es la intuición. Dice la definición: habilidad para conocer, comprender o percibir algo de manera inmediata, sin la intervención de la razón. Se lo repito: habilidad para conocer, comprender o percibir algo de manera inmediata, sin la intervención de la razón. Para muchos casos, el sinónimo de intuición es presentimiento, es como un presentimiento. Puede ser, eso es una forma de intuición, un presentimiento. Ahora bien, una forma más sencilla es saber que es tener la sensación de que algo va a ocurrir o adivinar algo que va a suceder. Vamos a usar la palabra adivinar, pues realmente la palabra es sentir que algo va a ocurrir. Eso es la intuición, lo que generalmente opera. Es una forma de sentimiento, o es saber reconocer ese sentimiento. A veces no lo sabemos reconocer, a veces no sabemos reconocer esa sensación, que no es más que la intuición. Generalmente, eso es un don que tenemos todos sin excepción tenemos la intuición o tenemos esa percepción. Pero en muchos casos no hemos desarrollado ese don, porque es un don hermoso. Repito que tenemos todo y a veces no lo desarrollamos, o no sabemos desarrollarlo, o no sabemos interpretarlo. De alguna manera es la conexión que tenemos con ese yo interno, o con la divinidad, o con nuestros guías. Esa información que llamamos intuición. Lo que sí está claro, que es algo que llega de repente y que es algo que no tiene que ver con la mente racional. No tiene que ver con la mente racional. Es ese primer pensamiento, es esa primera idea que llega de repente, sorpresivamente, que muchas veces no le hacemos caso. Ese primer pensamiento, esa primera idea que nos llega de repente, es la intuición. El problema consiste, en primer lugar, que a veces no le hacemos caso y luego decimos: oye, yo lo pensé, oye, yo sabía que esto iba a pasar. De alguna manera se va creando un hábito
y vamos perdiendo ese poder que es la intuición, porque no le hacemos caso. O sea, ya llega el pensamiento y lo dejamos pasar, o llega la idea, porque hay muchas formas de manifestarse la intuición. La intuición tiene muchas formas de manifestarse, no es una sola. En segundo lugar, cuando sí le hacemos caso a ese flash, a ese pensamiento, a ese sentimiento, a esa percepción, pero llegamos con nuestra mente racional y cambiamos o modificamos ese pensamiento o ese sentimiento que nos llegó, entonces de alguna manera, al cambiarlo, ya le metimos la mente racional, y al meterle la mente racional, eso ayuda a una disminución también de la intuición. Es decir, no la desarrollamos. Es como todo. Cuando hacemos ejercicio, los fisioculturistas, para poder desarrollar los músculos, tienen que hacer ejercicios, y ejercicios determinados. La intuición nunca se pierde. Ella siempre, siempre está ahí. Pero si no la ponemos en práctica, si no la ejercitamos, va perdiendo fuerza y va perdiendo valor. Va perdiendo fuerza y va perdiendo valor. Entonces, de alguna manera debemos aprender a desarrollar ese don maravilloso que es la intuición. Eso no se logra fácilmente, sobre todo cuando las tenemos disminuidas, cuando las tenemos minimizadas, cuando las tenemos dormidas. ¿Okay? Debemos entonces tratar de ir desarrollando y dándole mayor fuerza a ese sentimiento dentro de nosotros, dentro de ese ser. Ya el hecho que usted le llegue ese primer pensamiento, usted lo conozca y lo reconozca, ya eso de alguna manera usted poco a poco va a ir desarrollando su capacidad de intuición. Precisamente, ¿cómo se muestra la intuición y cómo la desarrollamos? No hay una regla. Una regla general no la hay. Cada uno de nosotros debemos aprender cómo se manifiesta en cada caso particular la intuición. Hay muchas formas. Lo que sí es seguro que en muchos casos, en la mayoría de los casos, siempre es un primer pensamiento o una imagen que nos llega repentina como un flash. Sobre todo las personas que somos orientadores, que trabajamos con este tipo de herramientas, el tarot, la astrología, etcétera, etcétera, debemos desarrollar la intuición. Porque la astrología y el propio tarot es como una muleta, es como una herramienta que de alguna manera nos lleva a desarrollar o nos ayuda a esa intuición, a eso que vemos, a eso que sentimos. Ok, cada carta, cada tránsito planetario tiene una explicación, vamos a llamarla teórica. Pero en la medida que va pasando el tiempo, que tú vas trabajando, que vas desarrollando eso, va a ir una serie de imágenes, una serie de circunstancias que se van presentando, y eso es más preciso que lo que tú puedas ver a nivel teórico en un tránsito planetario o en una carta de tarot. Yo les voy a explicar en mi caso personal cómo se manifiesta en mi caso personal. Puede venir una imagen, ¡pum!, de repente una imagen. Puede también venir un pensamiento repentino, ¡tum! Puede haber una voz que te habla pero de forma telepática, ¡chucutu! Ya uno, como uno lo practica constantemente,
no lo sabe reconocer, no sabe reconocer que es la intuición que está hablando. En mi caso, sobre todo en consulta, cuando se debe orientar a alguien sobre un caso determinado, me puede venir un pensamiento de algo que he vivido yo. Fíjense este caso, qué curioso. De algo que he vivido yo, personal, o algún hecho con algún otro consultante. Cuando me viene un caso, me viene una imagen, o me viene un pensamiento de algo que viví yo, o de algo que vivió un consultante, y yo tengo a otro consultante al frente, esa energía que se movió en ese caso específico es la misma energía que está afectando al consultante que tengo al frente. Entonces, como uno de alguna manera va desarrollando ese don, le va dando fuerza, le va dando valor, lo va ejercitando, pues sencillamente hay diferentes formas de manifestarse. Fíjense, esta forma muy particular, cómo se me manifiesta a mí en muchos casos. Muchas veces el consultante y yo estamos en la sala de mi casa, entre el consulta, y estamos hablando de un tema. Y yo hago mención a algún tema o alguna circunstancia. Y esa circunstancia está totalmente relacionada con el consultante que ni siquiera ha entrado a la oficina. Totalmente relacionada. Pero muchísimas veces me sucede. Muchísimas. Yo observé que cuando termino una consulta, yo barajo las cartas, barajo mis cartas, las pico y las guardo. Si yo quiero saber el próximo consultante, cuál es el tema que le preocupa, cuál es la atención, o dónde tiene puesta su atención, lo que hago es ver la última carta del tarot. Después de haber hecho la última consulta, barajo, pico y las guardo. Si yo quiero saber el próximo, esa carta está totalmente relacionada con lo que viene a ver el próximo consultante. Eso es una forma muy personal de manejar la intuición. Así que cada uno de ustedes debe ir investigando, pero deben irlo concientizando. Sobre todo con ese primer pensamiento que llega flash de repente. Y hacerle caso. Hacerle caso al pensamiento. Oye, la intuición me avisó. La intuición me lo dijo. Hubo una premonición, hubo un sentimiento, hubo algo que me avisó. Hazle caso a ese algo. Muchas veces, cuando estamos haciendo el tarot, incluso aquí, hasta en el horóscopo, y yo hago un hecho curioso con tal cosa. Por ejemplo, creo que fue la semana pasada o la semana antepasada, yo le dije a un signo, hecho curioso con una lagartija. Eso es porque en la carta hay una figura con una lagartija y entonces de repente la intuición me lleva a esa imagen. Y ya me llamó una persona, oye Manuel, impresionante que me salió en mi signo, hecho curioso con una lagartija. Bueno, y entonces estábamos viendo un limpiacasa grandísimo que teníamos en la casa que apareció de repente. Eso es la intuición la que me llega a ver algo puntual en la figura de la carta de tarot. Pero como uno ya tiene eso desarrollado, pues sencillamente uno le hace caso.
a eso. Yo nunca olvido cuando vamos a ir al corte. Bueno, generalmente el jefe me da este chance, pero vamos a ir al corte, a la emisora de esta hora, y ya regresamos para cerrar esta conversación que tenemos en relación a la intuición, y le voy a echar un cuento personal vivido por mí. Cuando yo comencé, de alguna manera, en forma profesional, a atender personas, que solamente de paso lo hacía con el tarot. Vamos al corte musical de la emisora y ya regresamos con su programa Encuentro Cósmico.